Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Estamos comenzando a hacer una serie de charlas que estamos organizando en conjunto el Centro de Investigación de Información Financiera de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile y Premia, que es esta asociación de profesionales de gestión de riesgos que está con la misión de difundir las mejores prácticas en gestión de riesgos y fortalecer efectivamente esta actividad como una profesión. Ya les vamos a compartir alguna información al respecto, pero en realidad no queremos desviarnos mucho, sino que ir directamente a presentarles al profesor Lorenzo Preve, quien es profesor titular de la Universidad Austral de Buenos Aires, doctor en finanzas por la Universidad de Texas y especialista en gestión de riesgos. Sin ir más lejos, yo diría que es el referente que tenemos en Latinoamérica respecto de estos temas. Se ha dedicado durante toda su carrera profesional a profundizar en estos temas y, bueno, practica también en consultorías y en asesorías el tema visitante de Chile porque hace clases, no recuerdo Lorenzo si en la Adolfo Ibáñez o en los Andes, pero viene a hacer clases permanentemente. Ha venido a la facultad a darnos un par de charlas también, así que estamos muy contentos de tenerlos aquí y que con él podamos inaugurar esta sesión de charlas. Los dejo con Lorenzo sin más. Esteban. Bueno, buenas tardes a todos. Por un ratito vamos a tener que pasar las diapositivas por remoto, así que van a ver que le pido a Esteban que haga el pase de diapositivas cada tanto. Eh, bueno, como un rato respecto de la gestión de los riesgos y su importancia en el mundo de las organizaciones. Entonces, a mí siempre me parece interesante alguna analogía de la vida real que nos ayude a entender conceptos que por ahí pueden ser un poco más abstractos o técnicos. Entonces voy a estar anclando la conversación este, sobre una expedición de alta montaña. Si querés, Esteban, pasa la primera, por favor. Y estoy pensando en una expedición a esta montaña es el K2. El K2 no es la montaña más alta del mundo, pero sí es una de las más difíciles de escalar. Tiene 8.000 metros sobre el nivel del mar y es hasta el momento la única que no ha sido escalada en invierno, por ejemplo. Las demás han sido escaladas en invierno, verano, etc. Eh, entonces, vamos a estar pensando un poco en los riesgos que tiene nuestro negocio, nuestra empresa, nuestro plan de negocio el año que viene y los riesgos que tiene una expedición, como para ir pensando en este tema. Si ustedes tuvieran que parar la expedición a la escalada del K2, lo primero que tendrían que pensar es en su objetivo. Pasa, Esteban, por favor. Y pensar en el objetivo no es necesariamente tan, tan sencillo, porque ustedes podrían pensar, bueno, mi objetivo es llegar a la cumbre. Sin embargo, pasa, Esteban, por favor. Sin embargo, si lo piensan bien, el objetivo más que llegar a la cumbre es llegar al campamento base. Si es posible, habiendo hecho. ¿eh? Algunos de ustedes sabrán por haber leído el tema o por ser montañistas, más de los accidentes y de las muertes en alta montaña ocurren bajando. O sea, el objetivo verdadero es bajar vivo al campamento base. Ahora, si ustedes estuvieran pensando en esta expedición, estuvieran pensando en la expedición al K2, probablemente tendrían algún tipo de planeamiento. De hecho. Dirían, la primera noche vamos a dormir en tal lugar, vamos a comer determinada comida, vamos a llegar en determinadas condiciones, vamos a tardar tanto tiempo en escalar lo que vamos a escalar. ¿Sí? O sea que siempre tendrían un planeamiento hecho. Vamos a hacer cumbre tal día, etcétera, etcétera. Lo que después pasa es que la realidad juega sus cartas. Y cuando la realidad juega sus cartas, no es necesariamente cierto que lo que va a ocurrir es lo que nosotros planificamos. En una expedición de alta montaña, la realidad puede jugar cartas como el clima, como nuestro estado de salud, nuestro estado físico, etc. Pasa, Esteban, por favor. Si ustedes lo
en la vida real, en nuestras empresas, la incertidumbre, teniendo mucho ruido de fondo. Ah, ah, ¿Ustedes también lo escuchan? Esteban, vos escuchás todo ese ruido, ¿no? ¿Habrá que mutear a alguien? Está, ahí no hay más ruido, está perfecto. Entonces, la vida, o sea, como decía, el clima, o el estado de salud, o la resistencia a los materiales, bueno, en el caso de una empresa, son variables, como por ejemplo, acá Esteban anda pasando rápido, las vamos a ir conversando rápidamente. El tipo de cambio, cuánto va a estar el dólar o el euro a fin de año, la tasa de interés, la tasa de inflación, seguir pasando más. ¿Eh? Eh, o cosas como, por ejemplo, la retención de talentos, anda pasando directamente, sin que yo te diga, anda, directamente anda pasando de a poco. La capacidad de retener el conocimiento, temas de compliance, riesgos de cyber risks, pasamos, o riesgos de accidentes, incendios, incluso puentes que se caen, que no son accidentes en nuestra planta, o en este caso el COVID-19, que nos tiene a todos de lo más preocupados y de lo más complicados en nuestras operaciones, ¿no? Seguimos pasando, pasando Esteban, por favor. Ahí está. Cuestiones climáticas, ya sean inundaciones, tormentas, terremotos. Bueno, ahí pasaste un poco rápido, pero había riesgos políticos como, como manifestaciones sociales, manifestaciones sindicales, o riesgos políticos como decisiones de gobiernos o de países o de presidentes. Ya estamos viendo algunos. Estos son riesgos políticos directos e indirectos. El riesgo político indirecto es cuando un sindicato sale a protestar o la sociedad sale a protestar o una guerra civil, mientras que un riesgo político directo es la decisión, por ejemplo, de expropiar una empresa o de salir o de poner una nueva legislación que nos afecta, etc. ¿Pase, Esteban, por favor? Este es el Brexit. Acá tenemos un presidente que hace cosas que no nos parecen adecuadas. Seguimos pasando y vamos a trabajar, vamos a pensar ahora, vamos a pensar ahora en algunos riesgos que son riesgos más de tipo, que los llamamos tipo estratégico, riesgos estratégicos. Fíjense, envejecimiento de la población, pirámides poblacionales que se invierten, África que se convierte en el 25% de la población cuando antes era Europa, la gente mudándose masivamente a las ciudades, y después todos esos cambios tecnológicos que nos aparecen, las nuevas generaciones, y después todos esos cambios tecnológicos que nos aparecen, por ejemplo, las impresoras 3D, la inteligencia artificial, la realidad virtual, la realidad aumentada, el blockchain. Esteban, por favor. Fíjense, todas estas cosas que hacen que hagan grandes cambios en el mundo, esos cambios generan que grandes, ahí está un minuto, generan que grandes empresas, como por ejemplo habían sido en aquel momento Nokia y Kodak, terminen de perder su protagonismo y que aparezcan empresas que hasta hace poco tiempo hasta ni siquiera las conocíamos o ni siquiera entendíamos su modelo de negocio. Esta placa muestra algo que es bastante interesante, es un estudio que hizo, que se llama Constellation Research, se hizo en el año 2015. Es un profesor que se llama Ray Wang de la Universidad de Pensilvania. Y lo que dice básicamente, lo que muestra es que entre el año 2000 y 2014, o sea, en esos 15 años, el 52%, de las 52% de las compañías que estaban en el Fortune 500 desaparecieron. ¿Sí? Bueno, entonces, vamos a, desaparecieron, y no solamente desaparecieron porque se achicaron, algunas se achicaron, otras se fusionaron, otras fueron adquiridas y otras se fundieron. ¿Sí? O sea que parece que la sumatoria de todos estos cambios ha tenido un impacto bastante grande, ¿eh? Y han aparecido nuevos jugadores que hasta hace poco ni siquiera sabíamos que existían. Entonces, volvamos a nuestra expedición. Pasate una, por favor, Esteban.
Entonces, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos nuestra expedición al K2. Claramente nosotros tenemos una cierta expectativa de expedición. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer que no cumplimos con nuestra expectativa? Acuérdense, la expectativa es lo que nosotros esperamos. Lo que como empresa se suele llamar planeamiento estratégico, que tiene un capítulo financiero, se suele llamar presupuesto. ¿No? Eso es lo esperado, que nosotros esperamos tener. Pasa una, por favor, Esteban. Sin embargo, lo que va a pasar es que en el mundo, y llegar a nuestro objetivo, por supuesto, sigue pasando, ¿qué es lo que nos va a correr nuestro objetivo? Y la incertidumbre o el riesgo. Ahí tenemos las definiciones de la Real Academia. ¿En dónde impacta el riesgo y la incertidumbre? En la próxima slide lo vamos a ver. Fíjense, la incertidumbre y el riesgo, tenemos que pasar los bullets. La incertidumbre y el riesgo impactan claramente en el flujo de fondos, en el valor de la empresa, eso está claro. Ahora, fíjense que también impactan en la reputación, también impactan en la capacidad de operar, pegan en el medio ambiente, en el moral de nuestros empleados. Uno de los principales problemas que estamos teniendo ahora en esta época de pandemia es cómo hacer para que las empresas puedan trabajar normalmente. Ya ha dejado de ser muy importante el hecho de si conseguimos o no conseguimos ganar la cantidad de plata que esperábamos. Acá es, ¿puedo seguir abasteciendo mi mercado o puedo recibiendo las materias primas para producir? ¿Eh? Eso es un poco lo que tenemos lo que muchas empresas hoy se están preocupando. Ahora, si yo viniera hoy y les dijera, señores, en el mayo del año 2021 nos vamos a ir a escalar el K2. ¿Están de acuerdo que empezaría todo un proceso de preparación? ¿Están de acuerdo que estarían preocupados por cómo hacer para que la expedición sea un éxito y vaya tal como lo queremos? ¿Eh? Vaya sin incertidumbre y sin riesgo. Entonces, ¿qué haríamos? Fíjense, Esteban, pasá por favor un par. Nos entrenaríamos. Seguramente entrenaríamos carreras, alta montaña. Seguramente compraríamos equipamiento porque la ropa que tenemos puesta ahora probablemente no sea adecuada para escalar una montaña. Seguramente aprendamos a hacer algunas cosas en alta montaña, como por ejemplo cocinar, por ejemplo vestirnos, armar carpas. Iríamos al médico, pasar una más, Esteban, por favor. Iríamos al médico a ver si estamos bien de salud. Una más, por favor. Iríamos a ver cómo nos podrían evacuar en caso de ser necesario. Haríamos una cantidad de análisis y una cantidad de trabajos para asegurarnos de que todo salga lo más posible a lo que planeamos. Y acá les pregunto, ¿hacemos lo mismo cuando pensamos en nuestra organización, en nuestro plan de negocios de lo que viene, en nuestro plan de los próximos 5 años, en nuestro presupuesto, en nuestro lanzamiento de un producto o de un servicio, en nuestra expansión a un mercado nuevo? ¿O lo hacemos con unos análisis? ¿Qué les parece? Eso es algo para pensar, ¿no? Pasa, Esteban, por favor. Entonces, este señor se llama Alfredo Barragán. Alfredo Barragán hizo una expedición que es la Expedición Atlantis, que básicamente lo que él quiso probar es que Cristóbal Colón podía no haber sido el primero en llegar a América cruzando el océano en algún vehículo flotante. Entonces construyó una balsa con tecnología anterior a la de Cristóbal Colón y llegó a América desde las Islas Canarias. Y fíjense lo que dice Alfredo Barragán. Dice, yo no soy un aventurero, soy un expedicionario. Y dice que hay una idea muy importante, porque él dice, el aventurero sale al mar a ver qué va a pasar. El expedicionario sale al mar cuando ya sabe lo que va a pasar. Y este es un punto muy importante, porque básicamente lo que Barragán nos está diciendo es, nosotros tenemos que tener un plan para cada uno de los riesgos. Primero tenemos que identificar los riesgos y después tenemos que tener un plan para ellos. Y lo que es interesante es que muchas veces dentro de la misma persona convive el expedicionario y el aventurero. Si fuéramos una expedición de alta montaña, expedicionarios, pero muchas veces para nuestros trabajos donde nos sentimos más cómodos y más tranquilos que lo sabemos hacer, somos más aventureros. ¿No? Pasa una, Esteban, por favor. Este señor se llama Facundo Arana. Facundo Arana en el año 2012 intentó subir al Everest para hacer una campaña de concientización respecto de la importancia
de la donación de sangre. Y casi se muere en el intento. Le agarró una embolia pulmonar y estuvo muy cerca de morir. Y tuvieron muchos problemas para evacuarlo de la montaña. En el año 2016 intentó ir de nuevo. Y yo estoy escuchando por radio una entrevista que le hicieron un poco antes de su expedición del 2016. Decía, esta vez va a ser distinto. Contraté un equipo de expertos y para cada uno con ellos identificamos todos los riesgos de la expedición. Para cada uno de los riesgos tenemos un plan de acción. Fíjense cómo un plan pasó de ser un aventurero en su primera expedición a un expedicionario en la segunda. ¿Eh? Pasa una, por favor, Esteban. Aparte es interesante, la madre de Facundo Arana le decía, loco. Y muchas veces nuestro compliance officer dice, no, esto no lo podemos hacer, es muy riesgoso. Sin embargo, si la estrategia de nuestra empresa implica una expedición al Everest, que es riesgosa, el compliance, perdón, el risk manager tiene que ser capaz de acompañar esa expedición o poner a la empresa en condiciones de llegar a esa expedición. Vamos a hablar de esto en un ratito. Este señor que estamos viendo ahí, Peter Bernstein. Peter Bernstein escribió varios libros muy interesantes. Hay dos libros muy que se llaman Capital Ideas, hablan de la historia de las finanzas. Pero acá estoy refiriéndome a este libro que está en pantalla, que es Against the Gods, que es la historia del riesgo. Pasa uno, Esteban, por favor. Fíjate lo que dice Peter Bernstein en su libro respecto al riesgo. Es lo que dice, riesgo deriva del italiano antiguo risicare, que quiere decir animarse. Y dice, en este sentido, es una elección, no una fatalidad. O sea, lo que dice es, nosotros tomamos, pasa una, por favor, tomamos los riesgos que necesitamos asumir y no los riesgos que la vida decide tirarnos. Es un punto muy importante, o sea, nosotros tomamos los riesgos que decidimos asumir, asumimos los riesgos que decidimos asumir, no los riesgos que la vida decide tomar. ¿Sí? O sea, estamos hablando acá de un expedicionario y no de una aventura. Pasa una, por favor. El modelo de risk management o de gestión de riesgos empieza identificando los riesgos. Entonces, ¿cómo puede identificar un riesgo? Entonces, acá pasan dos, por favor, Esteban. La identificación de riesgos tiene, por un lado, uno debería, ahí hay un ruido de fondo, habría que mutear, Esteban, fíjate si podés. Entonces, el proceso va identificando los riesgos. Y para identificar los riesgos tenemos que verlo de arriba, tenemos que verlos en perspectiva, pero también necesitamos ver ciertos detalles. Poné una más, por favor. Y en muchos casos, mucha gente de diferente extracción, diferente carrera profesional, diferente educación, diferente background académico, el mismo problema, cosas distintas. Entonces, cuando hablamos de identificación de riesgo, es un trabajo colaborativo, no es una sola persona, ya sea una persona que lo ve de arriba o una persona que lo ve de detalle, que hace identificación de los riesgos, sino que necesitamos un equipo de gente trabajando en la identificación de riesgos. Pasa una, por favor, Esteban. Ahora me gustaría mostrarles, antes de seguir con el modelo, eh, tres trabajos, dos de los cuales yo sigo anualmente. El primer trabajo lo hace la empresa de seguros Allianz, una empresa alemana, que si pasás una slide, por favor, vamos a ver el Allianz Risk Barometer. Allianz análisis todo fin de año, septiembre, octubre, hace una encuesta y le pregunta a sus consultores y a sus clientes cuáles son los riesgos que nos ven para el año siguiente. Este estudio se publica online. El de 2020, fíjense que tenemos ciberincidentes, interrupciones de supply chain. Estas dos, la primera y la segunda, son las que vienen liderando el ranking desde hace bastantes años. Cambios en la legislación y la regulación, catástrofes naturales, desarrollos de mercado, fuegos y explosiones, cambios climáticos, pérdida de reputación o valor de marca, cambios tecnológicos, cambios macroeconómicos, riesgo político y violencia. Fíjense cómo todos estos, de alguna manera, los he vivido un poco más o un poco menos en cada uno en su industria, en su país. No conseguir gente capacitada para hacer los trabajos que necesitamos, que se nos quede la infraestructura obsoleta, porque se nos infraestructura. Acá en Argentina el año pasado tuvimos un apagón de luz que duró un día en algunas partes del país porque hubo una caída de una línea de alta tensión que venía de la
ante las represas hidroeléctricas del noreste. Problemas de calidad con productos, fraude, corrupción, riesgos medioambientales. Y dale uno, fíjense la 17, dale uno ahí, Esteban. Fíjense la 17 que es riesgo de pandemia. No sé si lo ven ahí, ahí está marcado. Fíjense como ya en el año 2019 ya Allianz alertó sobre el riesgo de pandemia. Los riesgos más importantes, pero es dale a ir a ver el mapa que hizo la gente de World Economic Forum. World Economic Forum tiene un grupo de gente distinta que hace esto y lo dividen en probabilidad de impacto y fíjense que aparecen fines del año pasado que se hizo esto, se publicó de vuelta online a fines del año pasado. Fíjense en probabilidad, 5 primeros son temas de ambiente, después aparecen temas de datos, de fraude, ciberataque, crisis de agua. Fíjense qué interesante. Santiago vive mucho la crisis de agua. Nosotros en Buenos Aires prácticamente la crisis de agua es algo que la gente no tiene para nada registrado. Sin embargo, en la ciudad de Bahía Blanca, que está a 700 kilómetros al sur de la ciudad de Buenos Aires, dependen del agua, dependen de la lluvia para tener agua en la ciudad, a pesar de estar al lado del océano. ¿eh? Y, y la crisis es un tema súper importante. Falla global de la gobernanza. Si lo piensan, este COVID está dejando al descubierto una falla global gigantesca en la gobernanza. Mercado, burbujas de mercado. Ahora miren el impacto. Tenemos temas de cambio climático, aparecen armas de destrucción masiva, aparece biodiversidad, aparece la crisis de agua. Miren acá, Esteban, por favor. Fíjense la número 10. La número 10 es pandemia. O sea que si se fijan, tanto el World Economic Forum como Allianz habían hecho un tipo de alerta respecto de la importancia de una potencial pandemia en el año 2020. Vamos a una más, y ahora les voy a mostrar un estudio que encontré que publicó en septiembre de 2019. Si ven ahí a la izquierda de la carátula, el título que dice septiembre de 2019. Este es un estudio que tengo por médicos. Y miren lo que dice, pasa un par de slides, por favor, Esteban. La primera que van a ver ahora es que agradece dale dos más. Agradece a la Organización Mundial de Salud, agradece al Banco Mundial. ¿eh? Y van a ver ahora, apenas Esteban me dé de vuelta, que en un momento dice, el mundo está en riesgo de una crisis, de una pandemia respiratoria. Dale dos más. Tenemos una, y después tenemos una página, la página 27 de este estudio, que también está disponible online. Dale más, Esteban, por favor. Que cómo, muestra cómo se está ya vislumbrando la posibilidad de virus respiratorio que tuviera un alto impacto tanto en la gente como en la economía y con problemas económicos y sociales. O sea, esto se sabía. No estoy diciendo que todas las empresas tenían que haber estado mirando el estudio, pero sí la OMS claramente y sí los ministerios de salud. ¿Por qué? Porque nos hubiéramos preparado distinto. Corea y Taiwán, por caso, se habían preparado distinto. ¿Por qué? Porque estaban esperando que esto pudiera ocurrir. Y entonces Corea, en el mes de diciembre del año pasado, un simulacro que pasaría si apareciera una pandemia respiratoria que viene de China, y de hecho salió con una performance muchísimo mejor, tanto en cantidad de muertos, contagiados y en lo económico. Vamos, Esteban. Vamos a ir ahora a seguir con el modelo como deberíamos hacer. Entonces, un punto súper importante es, tenemos que definir los riesgos, tenemos que ser capaces de definir qué decimos cuando decimos ciberataque, por ejemplo, ciberataque, que roben datos, que roben plata, que bloqueen operaciones. Dale más, Esteban, por favor. Otra cosa importantísimo es la medición de los riesgos. Para medir el riesgo, dale, Esteban, por favor, tenemos que hacer lo que se llama el mapa de calor, donde cada riesgo es un puntito, y fíjense, no, te pasaste uno. Fíjense que lo que tenemos ahí es la probabilidad y el impacto, y los riesgos tienen que estar identificados en su dimensión de probabilidad y en su dimensión de impacto. Esto es medición de riesgo. Para esto vamos a usar datos pasados, vamos a usar datos cualitativos y datos cuantitativos. No me voy a explayarme en esto por cuestiones de tiempo, pero sí. Vamos a usar mucha información acá. Ahora nos vamos a ver el próximo tema que es fundamental y poca gente lo hace bien,
que es entender el concepto del determinante del riesgo. Vamos a ver uno para adelante. El determinante de un riesgo es lo que hace que un riesgo ocurra. Esa taza de café, el riesgo era que se caiga. El determinante del riesgo es qué es lo que hizo que esa taza se cayera. Entraron los chicos a jugar a la pelota en el lugar donde estaba la taza. Bueno, la probabilidad de que la taza se caiga aumenta. ¿Eh? Si la taza está arriba de una mesa y nadie hace nada, es muy poco probable que la taza se caiga. Si estoy en una zona sísmica, la probabilidad aumenta. ¿Sí? Pero bueno, ese es un poco el concepto, el determinante del riesgo. Si nosotros somos capaces de identificar para cada riesgo sus determinantes y hacer un seguimiento sistemático de sus determinantes, vamos a llegar a los riesgos antes de que ocurran. Si nosotros seguimos los riesgos, vamos a llegar una vez que el riesgo ocurrió. Es el punto clave. Y es clave para los mitigantes, que viene en la próxima slide, Esteban, por favor. ¿Qué es mitigar un riesgo? Mitigar un riesgo, ahora lo vamos a ver apenas pase la slide. Mitigar un riesgo quiere decir bajar su probabilidad de ocurrencia, bajar su impacto o ambos. Fíjense, dale dos más, Esteban, por favor. Ahí está. Bajar su probabilidad, bajar su impacto o ambas. Tenemos tres estrategias básicas frente a la mitigación de riesgo. La primera es transferir el riesgo, la segunda es asumir el riesgo y la tercera es evitar el riesgo. ¿Qué quiere decir transferir? Transferir es le pago a alguien que esté mejor equipado que yo para que se haga cargo del riesgo por mí. Por ejemplo, le pago a una compañía de seguros para que asuma por mí el riesgo de incendio de mi planta. ¿Y por qué la compañía de seguros lo puede hacer? Porque ese riesgo lo diversifica entre cientos de plantas y por lo tanto, por un tema de diversificación, es más eficiente que yo en asumir ese riesgo. Si no hay gente más eficiente que yo, es muy difícil transferir el riesgo. De hecho, hay muchos riesgos que no podemos transferir porque no hay un mercado que nos permite hacerlo. Cuando hablamos de asumir el riesgo, hablamos de que el riesgo lo vamos a asumir nosotros, pero tenemos que poner a la compañía, o a la empresa, o a la persona, o a la organización en condiciones de asumir ese riesgo. Vamos a escalar una montaña, estamos asumiendo un riesgo. Entonces tenemos que entrenar, tenemos que llevar equipamiento, tenemos que alimentarnos de una determinada manera. ¿Para qué? Para estar en condiciones de asumir el riesgo que vamos a asumir, ¿sí? Sin tener problemas. Y por último es evitar. No, mira, a ese cliente no le vamos a vender porque el riesgo crediticio que tiene es muy alto, nosotros no podemos asumir esa pérdida y no hay un mercado que nos permita transferir. Entonces, evitar. ¿Con qué herramientas contamos para esto? Con tres grandes grupos de herramientas. Las coberturas operativas, las pólizas de seguros, los instrumentos derivados. ¿Sí? Esas son las herramientas con las que nosotros podemos cubrir riesgos. Entonces, tres ejemplos muy rápidos. Una cobertura operativa en el 14 de octubre de 1960, el gobierno de Fidel Castro expropió la firma cubana Bacardi. Sin embargo, Bacardi sigue hoy siendo el líder mundial del mercado de ron. Ustedes se preguntarán qué pasó. El presidente de Bacardi era un señor que se llamaba Pepito Bosch, que antes de que Fidel Castro subiera ya estaba preocupado porque Fulgencio Batista, el presidente anterior de Cuba, le expropiara la compañía. Y lo que hizo fue tomó tres decisiones que iban a salvar a la empresa. La primera es puso una planta en Puerto Rico, la segunda es puso una sociedad en Estados Unidos con la misma la, composición accionaria, pero sin ninguna relación con Bacardi Cuba, que manejaba todos los mercados internacionales, y la tercera puso las marcas a nombre de la sociedad americana. Entonces, cuando les expropiaron, lo único que les expropiaron es una planta de producción, mercadería y el mercado cubano. Pero el resto del mundo, las marcas, la planta grande y el mercado mundial quedó en manos de la compañía. Fíjense cómo no pudimos trabajar en la probabilidad de ocurrencia, pero sí en el impacto. Las pólizas de seguros nos permiten resolver algunos riesgos, como el que habíamos dicho, de impacto, de lo que decíamos antes, la flota de autos. Ahora, la pandemia, ustedes saben, el torneo de Wimbledon, que se tuvo que suspender este año, cobró una póliza porque estaba asegurada si el torneo se suspendía por una cantidad de razones. Una de ellas era pandemia, por lo tanto, hace tiempo que ya estaba asegurado y cobró su seguro. Y los últimos son los derivados financieros que nos van a permitir
transferirle al mercado financiero algunos riesgos que no queremos cubrir, que no queremos asumir. Pasa, Esteban, por favor. Entonces, el proceso de risk management o de gestión de riesgos tiene estos pasos, básicamente. Identificar los riesgos, definirlos, medirlos, encontrar los determinantes, identificar los mitigantes. Normalmente un mitigante se encuentra muy fácil cuando pensás en el determinante. Por ejemplo, hace poco estábamos trabajando con una empresa que se dedicaba a logística portuaria. Uno de los riesgos era el accidente usando las grúas que manejaban los contenedores. Uno de los determinantes de esos accidentes era que los empleados subían, los operadores de grúa subían cansados a la grúa o trabajaban demasiadas horas. Y bueno, uno de los mitigantes fue que la gente trabaje la cantidad de horas adecuadas. Esa es una forma de mitigar el riesgo de accidentes cuyo determinante era las excesivas horas de trabajo y el cansancio de los operadores de las grúas. Por ejemplo, es un ejemplo muy burdo, pero para entenderlo sirve. Después hay que hacer las políticas de gestión de riesgo. Esteban, pasá que ya vamos terminando. Entonces, ahora lo que les voy a mostrar es algunos conceptos que a mí me parece que vale la pena. Perdón, acá me olvidaba. Este es un mapa de riesgo, este es un mapa de calor. Un mapa de riesgo básicamente tiene todo lo que estuvimos viendo y diciendo. Todo esto lo tiene. El mapa de calor es la representación gráfica de estos riesgos. Normalmente cada vez que tocamos un puntito con el mouse se abre una ficha técnica que me da quién es el responsable de ese riesgo, cuáles son sus determinantes, cuáles son los mitigantes, en dónde impacta, si en el flujo de fondos, etc. Entonces, acá pone la lista completa, Esteban, por favor. Básicamente algunos conceptos interesantes. Dale dos más que creo que son, ya después no, porque si no pasas de slide. Fíjense, ahí está. Fíjense, sin riesgo no hay empresa. ¿eh? No existe una empresa que no asuma riesgos. Hace unos años conocí a un señor chileno que se llamaba Juan Benavides. Juan era el presidente del grupo Falabella. Te pasaste, volver para atrás. Ahí está, gracias. Juan era el presidente del grupo Falabella y él era un fanático de la gestión de riesgos y él decía, cuando me encuentro con un empresario le pregunto, ¿cuáles son los 5 riesgos que justifican que vos ganes plata? Claro, porque una empresa que no toma riesgos no gana plata. Si no gana plata, no existe la empresa. Y a partir de la capacidad de asumir riesgos, una empresa puede generar valor para sus stakeholders, para sus accionistas, por supuesto, para los clientes, para los empleados, para los proveedores, para la sociedad en la que se encuentra inmersa, para el medio ambiente. Fíjense que cada empresa tiene sus stakeholders y su manifestación de cómo los quiere servir. Cada negocio que emprendemos tiene su riesgo asociado. Si vamos a subir al Everest para mostrar una determinada cosa, bueno, tiene un riesgo social. Lo que tenemos que hacer es gestionar esos riesgos. Y eso es tarea de todos, no solamente de un risk manager. No hay que decirle al risk manager, mira, yo me dedico a hacer negocios, vos dedicate a que no haya riesgo. No, hay que tener una cultura de gestionar integralmente los riesgos y las oportunidades de la organización. ¿eh? La gestión de riesgos tiene que ser integral. Ahora, para ello es clave seguir los determinantes. ¿Por qué? Porque nos podemos anticipar a los riesgos y a las oportunidades. Si yo no sigo los determinantes, cuando aparece el riesgo es tarde, ya pasó. Si yo sigo los determinantes, lo que voy a empezar a ver es que las cosas tienen una probabilidad de ocurrencia que va creciendo. Tenemos una empresa acá en Argentina con la que trabajamos que tiene para cada determinante tres situaciones. Está en normal, está en alerta o está en crítico. Entonces, cada vez que un determinante pasa de normal a alerta o alerta a crítico, hay una reunión del comité de riesgo para evaluar qué tienen que hacer. Y después, los mitigantes y las políticas de gestión de riesgo se tienen que diseñar inmediatamente, no en el momento en que aparece el riesgo. O sea, hacer un business continuity plan de qué hacer en caso de una pandemia hoy ya no sirve. Lo que había que haber hecho ese business continuity plan era cuando se hizo el modelo de risk management y se identificó la probabilidad de una pandemia. Ahora pasa una, por favor, Esteban. Ahora, este es un tema que es muy obvio, es muy lógico. Uno dice, bueno, pero esto es súper lógico. ¿Por qué esto no lo hacemos siempre? ¿Por qué todas las empresas no hacen esto?
Y acá aparece Charles Schulz, que es el autor de Snoopy de Charlie Brown. Tiene en esta viñeta, me parece magistral para identificar este tema. Fíjense, Charlie Brown le dice a Snoopy, un día nos vamos a morir, Snoopy. ¿Y qué le dice Snoopy? Cierto, Charlie, pero todos los otros días no. Y eso es un poco lo mismo que decir, Snoopy, un día ese cliente no nos va a pagar, un día esa máquina se va a romper, o un día va a haber una tremenda oportunidad en este sector, o un día va a ser muy rentable hacer este negocio. Y Snoopy le dice, Charlie, tranquilo, no te preocupes. De alguna manera todos tenemos un Snoopy en un hombro y un Charlie en el otro hombro. Y lo que tenemos que pensar es cuántas veces le estamos haciendo caso a Snoopy y cuántas veces le estamos haciendo caso a Charlie. Y mi sensación es que le hacemos demasiado caso a Snoopy y demasiado poco caso a Charlie. ¿eh? Entonces lo que tenemos que pensar es balancear un poco más lo que escuchamos a Snoopy y a Charlie, balancear un poco más nuestro, nuestro espíritu aventurero con respecto a nuestro espíritu expedicionario y pensar un poquito más en todos los riesgos y las oportunidades que tenemos por delante. ¿Por qué? Porque si estamos preparados para ellos, vamos a aprovechar las oportunidades o nos vamos a poder enfrentar mucho mejor a las amenazas que tenemos que si simplemente esperamos a que eso ocurra. Pasa, por favor, Esteban, que con esta ya estamos. Entonces, acá les dejo algunos datos de contactos por si necesitan. Hay una página web donde hay muchísimas cosas escritas. Hay un canal de YouTube donde hay algunas presentaciones. Hay una presentación parecida a esta. Mi cuenta de Twitter me dedico a trabajar en los temas. Así que bueno, cualquiera que esté interesado en algo más, me puede contactar sin ningún problema. Esteban, creo que tenemos un poco de tiempo para hacer. Mira, te dije 35 minutos, fueron 36. Este, si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé si tenemos tiempo para preguntas, pero yo con mucho gusto. Así es. Muchas gracias, Lorenzo. Sí, tenemos tiempo para algunas consultas. Quisiera comenzar yo. Tengo el Dale. privilegio. Eh, bueno, además de saludar a todas las personas que se han integrado durante la charla de Lorenzo, es bien importante saber que efectivamente los seres humanos, ¿cierto?, aprendemos en base a la experiencia. Normalmente, cuando nos pasa algo, reaccionamos, que es lo típico, ¿sí? Y nos damos cuenta que efectivamente, sobre todo en Chile, por ejemplo, que me imagino que estás muy al tanto, este último año han pasado cosas que eran impensadas. Eran cosas que en realidad era muy poco probable que pasaran. A lo mejor ni siquiera habíamos pensado en ellas. Y por lo tanto es muy difícil tomar en cuenta esos hechos como algo en lo cual me conviene invertir, porque para prevenir, para manejar los programas, para saber qué hacer, necesito invertir ya sea tiempo o recursos. ¿Cómo puedo llegar a saber si el valor que esto tiene? Porque lo sé ahora, que ya pasó la pandemia, lo sé ahora que ya hubo el estallido social, pero la posibilidad de ver que quien administra una organización compleja sepa que eso tiene valor es muy difícil de transmitir. ¿Cómo lo haces tú con tus clientes para poder lograr que ellos inviertan en algo que, por ejemplo, es muy poco probable que pase? Sí, te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Espera, hace un minuto alguien apareció en el chat pidiendo la PPT. La PPT la tiene Esteban porque la tuve que mandar porque si no usaba. Ahora, mejor que la PPT, lo que tienen es la PPT grabada con mi presentación hablando en el canal de YouTube. Así que les recomiendo que más que la PPT muerta, miren el canal de YouTube que ya la tienen. Y después tienen artículos en la página que también pueden, todo está disponible, libre, etc. Así que solamente contestando un chat que vi pasar, porque después me voy a olvidar. Esteban, voy con tu pregunta. Eh, Primero, es cierto que somos hijos de la experiencia, hijos del rigor, y esto ocurre en todos lados. No es simplemente un ejemplo. Ustedes saben que la Argentina es un país que tiene básicamente de agro, o sea, es un país muy volcánico. Los principales problemas del agro es el granizo. Cuando en una zona graniza, a los 2 días, todos los
productores agropecuarios salen a comprar seguro contra granizo. Dice, dado que la probabilidad de un granizo siguiendo otro granizo, o sea, la probabilidad de granizo está totalmente no correlacionada con el granizo anterior, es comprar granizo después de, perdón, comprar seguro después de una granizada eh, es absolutamente innecesario, es como, o sea, no tiene ninguna lógica, sin embargo lo hacemos, o sea que es cierto lo que decís. Ahora, a mí me parece que la respuesta a tu pregunta son los determinantes. Es cómo seguimos las cosas, cómo seguimos los acontecimientos para asegurarnos de que vamos a llegar con la suficiente antelación al problema para verlo venir de antemano. Es como decir, si vos tenés que hacer una expedición a algún lado, o salís a navegar en tu velero y vas a hacer un viaje de 2 o 3 días, normalmente mirás el pronóstico del tiempo. Porque el pronóstico del tiempo lo que te dice es cómo va a estar el tiempo, y no es exacto, pero más o menos te lo dice. Bueno, lo que hacemos normalmente para nuestra expedición en velero, que es mirar el pronóstico del tiempo, es lo que no hacemos con el resto de los riesgos. Entonces, me pedías algún ejemplo de algún cliente. Nosotros, por ejemplo, las empresas con las que trabajamos, todas tienen en su mapa de riesgo el riesgo de un estallido social. Porque hoy en Argentina es un tema bastante urticante, bastante preocupante. Muchas de estas empresas tienen plantas en determinadas zonas, plantas industriales en determinadas zonas. Y todas lo que tienen son determinantes de cómo está el clima social en la zona donde trabajan. Tienen, por ejemplo, seguimiento de actividad de las redes sociales. Tienen seguimiento de... En Argentina se da mucho una cosa que se llama puntero político. Yo no sé si en Chile existe el puntero político. El puntero político es el representante de un partido que va a manejar a las bases sociales de los barrios carenciados, que es el que lleva la plata, lleva la comida, lleva los bolsones de comida. Bueno, entonces tienen contacto con estos punteros políticos para que le cuenten cómo está el clima en los barrios carenciados. Tienen, siguen información específica de, por ejemplo, los sacerdotes que están en las villas que le cuentan un poco cómo está el clima, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque están justamente preocupados de que pudiera haber un estallido social en la zona de su planta. Lo mismo les diría pasa para cualquier riesgo. Eh, es realmente, yo diría que esto se llama gestión de riesgos, pero si le quisiéramos poner una sola palabra, debería ser anticipación. Es cómo me anticipo a que cualquier evento este, que vaya a ocurrir yo esté preparado esperándolo. Ese es un poco. Entonces, el riesgo de pandemia, uno no tiene por qué saber que venía una pandemia. Uno lo que sí puede decir es, ¿qué pasa si tengo la dificultad para llegar a mi oficina? Podría ser por un terremoto, podría ser por un estallido social. Yo me acuerdo dando clases en Chile, vos Esteban contabas que doy clases en Santiago, es cierto, yo doy clases, últimamente he estado dando clases en la Universidad de los Andes, en la Escuela de Negocios LS, también he dado clases en Adolfo Ibáñez, y alguna vez fui, bueno, a la Chile, a la Católica también a dar conferencias. Eh, pero el año pasado, cuando fue todo el problema social en Santiago, una de las cosas que me pasó fue que mis estudiantes me dijeron, profesor, nos da miedo ir a la universidad a dar el examen. Entonces hubo que preparar una manera de tomar el examen para que la gente pudiera tomarlo desde su casa y no tomarlo presencial en la universidad. O sea, no llegar a la oficina no es necesariamente por una pandemia, puede ser por una cantidad de cosas. Ahora, no sé cómo fue en Chile. Nosotros en Argentina vimos que había pocas empresas que estaban preparadas con los sistemas, con la cantidad de equipamiento, con la capacitación de su personal para poder trabajar haciendo lo que se ha dado en llamar ahora home office o poder trabajar remoto desde su casa, con los equipos de trabajo trabajando, etc. Y ahora la pregunta es cuántas empresas están preparadas para cuando se abra de vuelta esto y los empleados le digan, no, ¿sabes qué, jefe? Yo prefiero seguir trabajando desde mi casa. ¿Cuántos estarán preparados para esa oportunidad, para esa cosa que probablemente vaya a ocurrir en algunos estratos de la franja etaria, por lo menos, ¿no? Hay mucha gente que va a decir, si puedo trabajar perfectamente desde casa, ¿por qué voy a hacer un viaje de 1 hora de ida y 1 hora de vuelta todos los días para ir a la oficina? Claro.
Claro, bueno, sí, efectivamente, como dices tú, sabiendo los determinantes o las causas, que es algo importante que me pareció que comentaste, uno puede ver qué es más probable y probablemente, y también cosas. Vamos a grabar de inmediato. This meeting is being recorded. Bueno, pero lo que quería es ver si alguien... Es, Daniela Páez, viene con la ayudantías. Les pido, hablando, pero no lo llego a sí, escuchar, no, perdón. les pido que por favor, si alguien tiene alguna consulta, alguna lo puede indicar. Mientras ahí viene Oscar, dice, ¿cuáles son las técnicas que sugieres para identificar los determinantes? Oscar, la pregunta es buenísima. Te voy a decir por qué. Porque si bien es relativamente fácil definir el determinante, por ejemplo, si ustedes tuvieran que pensar cuáles son los determinantes de la volatilidad del tipo de cambio en Chile, son diferentes a los de Argentina. En Argentina hoy, por ejemplo, el tipo de cambio, o sea, el dólar sube porque nadie quiere el peso argentino. ¿Y por qué nadie quiere el peso argentino? Porque tenemos una tremenda emisión de pesos. ¿Y por qué tenemos una tremenda emisión de pesos? Porque el gasto público es muy alto. ¿Sí? Entonces nosotros ahí tenemos, mientras tú sigas el gasto público, el nivel de gasto público, vas a saber cuál es la presión sobre el incentivo de la gente a comprar dólares. Otro determinante, el nivel de reservas del Banco Central, que es algo que probablemente si yo le preguntara a ustedes en Chile, ustedes probablemente ni siquiera supieran cuál es el nivel de reservas que tiene el Banco Central de Chile, porque seguramente está suficientemente por encima del nivel mínimo. En Argentina el nivel de reservas del Banco Central es algo que se habla en la calle. El taxista te dice es que las reservas están llegando al límite. ¿Se entiende? El taxista, por ejemplificar, una persona que no está relacionada con el Banco Central. Entonces, el nivel de reserva del Banco Central es otro determinante de la volatilidad del tipo de cambio en la Argentina. Probablemente la volatilidad de tipo de cambio en Chile esté más relacionada con la exportación, las exportaciones. Las exportaciones están más relacionadas, por ejemplo, con el precio del cobre. ¿Se acuerdan cuando el precio del cobre fue altísimo, que ustedes tuvieron un aumento muy fuerte en las importaciones y el precio del dólar cayó fuerte? Si no me equivoco, cayó de 700 a 430 o 450 de pesos chilenos. ¿Por qué? Una de las grandes causas fue que el precio del cobre había subido muchísimo y entonces a la economía chilena le habían entrado más dólares de los necesarios. ¿Eh? O sea, ese es el concepto de determinante que uno tiene que empezar a buscar. ¿Es fácil? No, no es fácil. ¿Eh? ¿Por qué hay un accidente? Riesgo de accidente. Hay accidentes por una cantidad de razones. Les voy a dar un ejemplo bastante actual. ¿Se acuerdan el puente de Génova? Que el 14 de agosto de 2018 se cayó el puente en la ciudad de Génova, que causó, si no me equivoco, alrededor de 40 muertos, 41. Ese puente cayó, un día cayó. Ahora, se sabía desde el año 1983, el mismo constructor del puente dijo que ese puente está en peligro. ¿Por qué? Porque está hecho con una técnica de construcción que ya quedó obsoleta. Porque la cantidad de gente que pasa por arriba del puente es más de 1000 veces superior a la cantidad de gente que nosotros proyectamos cuando proyectamos el puente en la década del 60. En el medio, Génova se convirtió en un puerto muy importante, antes no lo era. En el medio apareció el consumo, el transporte de contenedores, que antes no existía. Si bien el contenedor se inventó un poquito antes de la construcción del puente, todavía no estaba tan importante. Y entonces cuando vos metés camiones contenedores y los llevas todos por ese puente a un puerto que antes no era importante y ahora se convirtió en importante, la cantidad de vehículos que pasó por ese puente se multiplicó exponencialmente. Pero no es solamente eso, sino que además tuvimos uno de los inviernos más lluviosos de la historia en Génova, y ese es un lugar donde hay viento fuertísimo. Ese puente está colgado de unas estructuras sobre una montaña. Esa montaña tenía toda esa tierra que se lavó por causa de las lluvias, se aflojó toda esa tierra por causa de las lluvias. Determinantes, ahí los tienen. ¿Sí? Mitigantes es lo que nadie hizo. Nadie tomó acciones de mitigación, como por ejemplo
después de un invierno muy lluvioso, ir a ver el estado de los soportes de ese puente en las montañas, o ir a ver el estado de los soportes de los pilares del puente por efectos del viento, etc. Entonces, encontrar los determinantes es complejo. En mi experiencia es la cosa que más les cuesta a la empresa cuando lo hacen, ¿eh? Pero los que saben los determinantes son ustedes. Una vez que identificaron el riesgo, encontrar el determinante es difícil, pero hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque esos determinantes después los tenemos que seguir. ¿Eh? Tengo una empresa cliente que produce cítricos. Hay una enfermedad que es un bichito que se llama HLB, la enfermedad. Si viene, destruye el cítrico. No hay más plantación. No se lleva el limón o la naranja, se lleva la planta. Y si aparece en una planta, aparece en toda la plantación. O sea que imagínense que es como que a vos te rompan tu planta de producción. Y el otro problema es que esa planta de producción, que son los árboles cítricos, lleva una cantidad de años entre que vos plantás el cítrico crece y además empieza a dar. Tenés como 5 años sin producción. Imagínense el impacto terrible. Bueno, el determinante es qué tan cerca está el bichito que transporta esta enfermedad, para qué lado se mueve ese bichito y a qué. ¿Se entiende el concepto? ¿Eh? Entonces, esos son los tipos de cosas que tenemos que estar pensando. ¿Por qué hay un accidente en mi planta? Porque hay unas malas normas de control, porque la gente no está capacitada, porque la gente trabaja más horas de las necesarias, porque hay una presión excesiva por resultado y entonces tenemos una persona haciendo el trabajo de tres, por lo que sea. Esas son las cosas que tenemos que buscar. Y Lorenzo, Lorenzo, había otra pregunta en el sí, chat. Sí, Esteban. quería anotar algo para Oscar también. Muy importante, Oscar, para identificar causas o determinantes y deberíamos buscar más en las herramientas. Si uno busca la ISO 31010, 31010, existe una colección de técnicas para identificar causas, impactos, eventos. Hay distintas técnicas que están descritas en esa norma, que es bastante antigua, desde el 2009, se actualizó hace poquito, y en el proceso de gestión de riesgo, donde está la identificación, el análisis, la evaluación, te indica cuál de esas técnicas sirve para cada uno de esos pasos. Tenemos en Chile una traducción y una norma chilena de 31.010 también que están dando vuelta por internet, que está en español, pero la última versión es del año pasado. Esa es una buena forma de conocer las técnicas para poder identificar y analizar las causas. Hay varias preguntas, Lorenzo, Sí, las estoy leyendo. nos Acá vamos a estoy encargar de leyendo. responderlas todas, pero me parece una muy interesante, que es la que es Patricio Cerda Escalona, no me esperaba menos de don Patricio, que dice, quisiera saber qué se espera de la segunda línea de defensa, gestión de riesgos, para pasar del aventurero al expedicionario. Mira, a mí, a mí me parece que ahí estamos trabajando un tema súper importante y es, eh, a mí de alguna manera me gustaría que las tres líneas estén más cerca, más fundadas. Me parece que no es que se echen de uno a otro, ¿no? Eh, Porque si no te pasan cosas como, esto es un problema mío, esto es un problema del otro, y yo me dedico a hacer negocios y ustedes ocúpense del otro. Nosotros estamos con algunos ejemplos divertidos. Por ejemplo, el director de Risk Management de una multinacional muy grande europea, me dice, cuando, cuando yo me subo al ascensor del edificio corporativo, todos se callan. Y esa no es la función del Risk Manager. La función del Risk Manager es la de, a ver, yo doy siempre un ejemplo futbolero eh, y voy a usar, espero que los ejemplos chilenos sean adecuados. En cada país trato de tener ejemplos de los jugadores de los países, como más o menos sigo un poco el fútbol. El risk manager no puede ser Gary Medel, tiene que ser, este, Vidal. ¿Se entiende? O sea, Vidal es el tipo que me torturo, ¿no? Es el tipo que me va a dar el pase para que yo vaya y meta el gol. Es el tipo que me va a ayudar a que yo me suba a Everest. Gary Medel es el tipo que me va a decir, no señor, por acá no se pasa. ¿Sí? O sea, yo en los jugadores argentinos siempre usaba el ejemplo del Tolo Gallego, que se lo van a acordar los que son un poco más viejos.
Tolo Gallego era un tipo que era muy rústico, pero no pasaba, o pasaba el jugador o pasaba la pelota. Tipo que, señores, por acá no. ¿Eh? En cambio, el jugador que vos estás buscando es el tipo que te da el pase, ¿eh? Ese Iniesta, para hacer un ejemplo de todo el mundo. Entonces, a mí me parece que no está bueno que haya unos, unos tipos que se dedican a decir que no y otros tipos que tratan de hacer negocios. Entonces, a mí me gusta más un modelo donde las tenemos más trabajando juntas las líneas de defensa. Y me parece que es un modelo más, si quieren, de Guardiola, donde siendo el fútbol, donde todos atacan y defienden al mismo tiempo. Me parece que es más un modelo donde los negocios tienen sus riesgos asociados y tenemos que hacernos cargo del negocio y del riesgo. Porque si no, es muy difícil, porque tenés un tipo cuya función es que no haya riesgos y otro tipo cuya función es hacer negocios. Y los negocios traen riesgos asociados. Entonces, me parece que es un punto interesante. Tenía una pregunta respecto de riesgo residual acá que quisiera contestar. Creo que fue eh, acá. Acá aparece una, cómo se puede bajar el riesgo residual si existen hallazgos por falta de controles. Y por otro lado, si la transferencia de riesgo seguro es parte del apetito a riesgo. Creo que esas dos. A ver, se habla de riesgo inherente y de riesgo residual. El riesgo residual es el riesgo que tenés hoy con todos los controles y con todos los mitigantes funcionando. ¿Eh? Entonces, eh, es un análisis más bien teórico, riesgo residual y riesgo inherente. Yo diría, el riesgo que tenés hoy es el riesgo que tenés hoy. Y si lo vas a bajar un poco más, lo vas a bajar. Entonces, eh, inherentes antes de mitigantes y residuales después de mitigantes. Ahora, el tema del apetito al riesgo me parece que es un punto interesante porque las empresas son personas y las personas tienen diferentes niveles de apetito al riesgo. Y tenemos diferentes niveles de apetito a riesgo dependiendo de las cosas que hacemos. Hay gente que dice, yo no me animo a andar en bicicleta porque me da miedo los autos, pero ese mismo tipo se sube a un avión y se tira en paracaídas. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser? Y es que para diferentes cosas tenemos diferentes apetitos al riesgo. Y por otro lado, el apetito al riesgo de diferentes stakeholders es distinto. Si ustedes lo piensan, un accionista, cuando la empresa de la que es accionista tiene más riesgo, lo que está haciendo es teniendo mayor amplitud, si quieren, la volatilidad a la baja, contrapuesta a una mayor amplitud de la volatilidad al alza. Por lo tanto, de alguna manera, mitigan ambas posiciones. Ahora, un banco que te prestó dinero a una determinada tasa, si vos le aumentás el riesgo del negocio, lo único que le aumentás es la parte baja, porque el banco no va a cobrar una mayor tasa si los negocios andan mejor de lo esperado. Entonces, alguien que te presta dinero tiene un apetito a riesgo muchísimo menor y te va a poner todos los covenants que pueda para que vos tomes más riesgo del necesario. ¿Se entiende? Un gerente tiene un apetito a riesgo distinto que un accionista. Y es parte de la teoría financiera cuando hablamos de la diferente agenda que tiene un accionista y que es diferente de un directivo de la empresa. ¿Sí? O sea que este es un punto que me parece que vale la pena mencionar. En tu experiencia cualitativa y más allá del apetito de riesgo, ¿cómo lograr el equilibrio entre... Es una muy buena pregunta de Paula Pizarro. Eh, Paula, mira, acá te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Hay muchas mitigantes que no hacemos a pesar de que son gratis. Te voy a dar un ejemplo muy sencillo. Y hoy por ahí es menos relevante, pero en una época era súper relevante. Cuando yo era joven, te subías al auto y más o menos la gente te ponía el cinturón de seguridad. Y el costo de ponerte un cinturón de seguridad es cero. O sea, el cinturón de seguridad tiene costo cero, porque no lo tienes que pagar adicionalmente en el auto, el que te cuesta lo mismo con o sin cinturón de seguridad, no hay un costo por operarlo, simplemente subís al auto y haces así. Y está clarísimo que en caso de accidente te salva. La pregunta es, ¿por qué tenemos una cantidad de gente que todavía no lo usa? O piensen en el asiento de atrás, porque el asiento de adelante ya normalmente lo usan el cinturón de seguridad. ¿Cuánta gente se sube a un auto en el asiento de atrás y no se pone el cinturón de seguridad a pesar de que es gratis? ¿Eh?
Y ahí está Snoopy y Charlie Brown. No va a pasar nada. Si no pasa nada. Claro, vos de N viajes, nunca pasó nada. ¿Por qué te va a pasar? Hasta hace poquito tiempo, corredores profesionales de bicicleta corrían sin casco. Hablo de poquito tiempo, 15, 20 años corrían sin casco. Cuando la UCI les obligó a ponerse, hicieron huelga. ¿Por qué? Porque no pasa nada. ¿Y qué costo tiene llevar el casco? ¿Se entiende? Entonces ahí está Snoopy y Charlie Brown. Y cómo lograr el equilibrio es muy difícil. Porque nosotros mismos somos los que muchas veces nos comportamos como Snoopy cuando no lo deberíamos hacer. Lorenzo, Sí, señor. hay una cuestión que está dentro de las preguntas que he visto, que tiene mucho que ver con algo que cuesta, que tiene que ver con el apetito de riesgo. ¿Ya? Fíjate que es muy llamativo que COSO RM, en su versión del 2017, hace mucho énfasis en el apetito de riesgo. Apetito, tolerancia, capacidad de riesgo. Sí. Pero la ISO 31000, actualizada también hace poquito, casi no lo menciona. ¿Ya? Entonces, ahí hay una de las grandes diferencias que tienen ambos modelos, a pesar de que el concepto es igual de importante. Pero, ¿cómo definir, cómo bajar, definir primero el apetito de riesgo y cómo hacerlo patente en la organización para que efectivamente las decisiones se tomen en base a ese apetito? ¿Cómo lo ves eso? Mirá, es una pregunta, porque, a ver, el apetito al riesgo, la aversión al riesgo, es un modelo matemático, es la concavidad de las expectativas, con lo cual es un tema que está totalmente fuera de todo manejo del día a día de un empresario. Eh, y es poco práctico, eso quiero decir, no es una cosa práctica. Yo lo que diría es, hay que tratar de hacer una cosa que para mí es fundamental y que he visto pocas empresas que lo hacen correctamente, y es decir, hasta cuánto riesgo a la baja estoy dispuesto a asumir. Fíjate que mismo la teoría financiera habla de maximizar beneficios. Maximicemos ganancias, maximicemos el portafolio, todo muy poético. Ahora, yo les pregunto, ¿alguien se hizo la pregunta hasta cuánto estoy dispuesto a perder? Porque eso es lo que te va a determinar cuánto es el riesgo que vas a tener que transferir o cuánto es el riesgo que vas a tener que eliminar, de qué manera. Entonces, un ejemplo muy sencillo. Si vos tenés un auto y vos estás queriendo tener un seguro contra accidentes, claramente en el riesgo del valor del auto, si vos no te asegurás, el riesgo máximo que estás teniendo es el valor de tu auto. El problema es que es el riesgo que corres. Podés causarle daños a terceros y esos son casi ilimitados. ¿Por qué? Porque podés chocar contra más de un auto y entonces sería el valor de todos los autos que rompiste. Podés lastimar o matar personas y entonces el valor sería lo que te dictamine un juez en tu responsabilidad civil, además de la eventualmente penal. ¿eh? Entonces la pregunta es, ¿hasta cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir yo? Y eso es lo que te tiene que determinar la cantidad de seguro que vas a comprar, la cantidad de o las herramientas que vas a tomar de cobertura. Entonces, en un seguro contra todo, por ejemplo, en un auto, eso lo determinamos con el valor, no me acuerdo si en Chile lo llaman franquicia o el deducible, pero es lo que vos vas a pagar antes que la compañía de seguros vaya a pagar él. Entonces, yo, por Deducible. ejemplo, deducible. Entonces, yo, por ejemplo, digo, bueno, yo para los autos de mi casa es un seguro contra todo riesgo. Lo que pasa es que, claro, uno dice, el seguro contra todo riesgo es carísimo. Es cierto, el contra terceros es mucho más barato. Ahora, ¿sabes qué? El contra terceros depende de un sistema de seguros en un país donde cualquiera que te choque y tenga la culpa, te pague. En la Argentina el sistema de seguros del país no es suficientemente eficiente, por lo tanto la probabilidad de que te choque tenga un seguro que no paga es altísima. Entonces, si vos tenés un seguro contra terceros, puede ocurrir que lo que vos pensabas que tenías asegurado no lo tengas. Entonces te vas a un seguro contra todo riesgo, que es mucho más caro, pero si vos jugás con el deducible, llegás a tener cuánto riesgo total estás dispuesto a asumir. Y el resto te lo cubre la compañía de seguros. Es un ejemplo burdo, pero lo mismo podríamos hacer con instrumentos privados, en donde pongo el valor
del contrato del contrato de opciones, por ejemplo, donde pongo price, por ejemplo, a los que operan opciones, o cuánto voy a invertir en bajar probabilidad de ocurrencia, o cuánto voy a invertir en bajar el impacto de determinado riesgo, etc. O sea que me parece que ese es un punto, una forma de ver el tema por otro lado, digamos. Porque medir apetito de las personas es muy complejo. Yo creo que la misma teoría financiera está como discutiendo eso. Hay una académica fuerte respecto del apetito, el coeficiente de risk aversion, etc. O sea que eso les diría que parece que eso todo muy clarito. Bueno, estamos ya en el tiempo. Solo Esteban, perdón, me Sí, hay comenta ahí una duda por eso. una pregunta. Wimbledon. A ver, hace unos años lo que pasó es que Wimbledon suspendió por una de estas epidemias que hubo. ¿Se acuerdan que hubo varias epidemias? Que el SARS, que la gripe porcina, que la gripe aviar, una de las SARS, no sé cuál. Y entonces ahí Wimbledon había empezado a contratar un seguro. Y el seguro, básicamente, si yo no puedo tener si no puedo hacer el torneo por alguna razón, si una compañía de seguros estaba dispuesta a pagarle un premio. Y las razones eran varias: una pandemia, un terremoto, un tormenta, lo que fuera. Y bueno, y eso fue lo que ocurrió este año. Y fueron creo que 115 millones de euros o un valor así, por esto. Ahora, esto mismo de Wimbledon lo tienen a disposición casi cualquier empresa en el mundo. Y es un seguro es el business continuity. Es una póliza de business continuity. Hablando con gente de seguros amiga en Argentina, me decía que están en venta muy barata. Lo que es clave ahí es ver bien qué es lo que vas a poner en las causales. Porque imagínense que una vez que tuviste el evento, lo que tenés que estar muy bien es que la causal del evento sea una de las causales que tenés cubierta en la póliza, si no, no te lo van a pagar. Pero este business continuity básicamente son pólizas que se dedican exactamente a esto, igual que Wimbledon lo podría haber tenido cualquiera de ustedes en sus empresas y protegerse de algunos de los efectos colaterales del COVID-19, por ejemplo. Perfecto. Esteban, si alguien tiene preguntas, en la presentación están mis mails. Más que bienvenidos de mandarme un mail con su pregunta y yo les contesto, o le mandan a Esteban su pregunta y Esteban me la manda, lo que Esteban prefiera, para mí ningún problema. Prometo contestar todas las preguntas que lleguen lo más rápido posible. Perfecto. Muchas gracias, Lorenzo. Te queremos agradecer y quiero reiterar también la disposición que Lorenzo tiene para responder consultas. Tiene él una página web muy buena con tu nombre, lorenzopreve.com, donde pueden buscar un montón de información. Lo bueno es que gran parte de las cosas están en español. En general, el material de gestión de riesgo está en inglés. Y nada, muchas gracias por asistir. Vamos a estar comunicándonos con ustedes, ya sea por LinkedIn o por correo electrónico respecto de las charlas. La siguiente charla que vamos a organizar tiene que ver con comentar de una manera bien práctica algo que Lorenzo mencionó y que salió en alguna pregunta, el nuevo modelo de 3 líneas, ¿ya? Vamos a comentarlo desde el punto de vista de cosas buenas y cosas malas que tiene y un poco qué se ve en la práctica en nuestro país, ¿ya? Les vamos a avisar prontamente. Lo más probable es que sea la primera quincena de septiembre, ¿vale? Así que queremos darle las gracias por su asistencia y nada, que estén atentos porque seguimos organizando este tipo de eventos, sobre todo porque queremos fortalecer la profesión de gestión de riesgo, creemos que es muy porque efectivamente nos ayuda. Muchas gracias a todos, muchas gracias Lorenzo y que tengan un buen día. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, gracias Esteban. Gracias.